¿Podría el euro terminar reemplazando al dólar como reserva global de valor? Veámoslo. La reciente guerra comercial de Donald Trump parece haber erosionado, al menos en parte, la confianza en las instituciones estadounidenses y por tanto también en sus pasivos. Como ya vimos en un vídeo anterior, a diferencia de lo que cabría esperar que estuviese sucediendo en estos momentos, que cuando aumenta la incertidumbre, la demanda de deuda pública estadounidense suba y por tanto que su tipo de interés caiga, y a su vez que cuando Estados Unidos sube los aranceles, la oferta de dólares en el resto del mundo se reduzca y por tanto para una misma demanda de dólares su tipo de cambio frente al resto de divisas se aprecie, a diferencia de lo que cabría esperar que sucediera, ha ocurrido todo lo contrario. El tipo de interés de la deuda pública estadounidense se ha mantenido estable o incluso ha subido, sugiriendo por tanto una caída de bonos del Tesoro estadounidense, y a su vez el dólar se ha depreciado frente al resto de divisas. Por tanto, tanto la deuda pública como el dólar no deja de ser otro pasivo del Estado estadounidense, han perdido valor durante los últimos días, y dado que esa pérdida de valor no es explicable desde el lado de la oferta, tendrá que serlo desde el lado de la demanda, es decir, que la demanda global de activos denominados en dólares parece haberse retraído. Y en este sentido, algunos analistas, claro, ya están empezando a hablar de que el dólar podría estar perdiendo su papel de reserva global de valor. Desde mi punto de vista se trata todavía de algo tremendamente especulativo, en esencia porque considero que a corto o medio plazo no existe alternativa ni monetaria ni financiera al propio dólar, pero como digo, sí hay analistas que están especulando sobre la posibilidad de que el dólar esté perdiendo su estatus de moneda de reserva. Y claro, si el dólar dejara de ser la moneda de reserva global, eso no significaría que los agentes económicos automáticamente dejaran de necesitar una moneda de reserva global. No es que si el dólar no desempeña ese papel, ningún otro activo lo vaya a desempeñar. Al contrario, si el dólar dejara de desempeñar ese papel, otros activos, por ejemplo, otras divisas, deberían pasar a desempeñar ese rol de moneda de reserva global, porque los agentes económicos necesitan una reserva global de valor y por tanto van a buscar aquel activo o aquel conjunto de activos que mejor les proporcione ese servicio. Y si no es el dólar, será otro activo u otro conjunto de activos. Y en este sentido, los mismos analistas que juzgan que el reinado del dólar podría estar llegando a su fin si Donald Trump no da marcha atrás en su política de aislamiento comercial y financiero de los Estados Unidos, también sugieren que en estos momentos podría estar emergiendo una nueva reserva global de valor, que sería, atención, el euro. Así titulaba hoy, sin ir más lejos, Bloomberg, el principal portal de noticias económicas del mundo. El euro está emergiendo como un refugio seguro alternativo junto con los bonos alemanes. Es decir, que el estatus que hasta hace algunas semanas tenía el dólar y la deuda pública estadounidense estaría empezando a ser parcialmente absorbido por el euro y por el bono alemán. Pero ¿tiene algún sentido pensar que el euro podría llegar a desplazar al dólar estadounidense en ese rol de reserva global de valor? Pues hay razones para pensar que sí, pero también hay poderosas razones para pensar que no. Sin embargo, antes de explorar con detalle las razones a favor y las razones en contra, permitidme que os recuerde que si queréis invertir en títulos de deuda pública o privada denominados en euros, esto es algo que podéis hacer a través del broker de la entidad que apadrina este vídeo, Freedom24. Desde el broker de Freedom24 no solo podéis adquirir acciones o fondos cotizados invertidos en acciones, sino también títulos de deuda pública o privada, incluyendo, por supuesto, fondos cotizados, ETFs, que estén invertidos en deuda privada, es decir, en bonos corporativos, es decir, en deuda de empresas europeas o estadounidenses. Ahora mismo estos ETFs que invierten en bonos corporativos están ofreciendo una rentabilidad
basada en el tipo de interés que abonan periódicamente estos bonos, de más del 6% anual en euros y de más del 7% anual en dólares. Son, por tanto, una opción generalmente menos arriesgada que las acciones para los inversores, pero que igualmente proporcionan un rendimiento elevado. Si quieres obtener más información sobre Freedom24, sobre su broker o sobre los ETFs en bonos corporativos que puedes adquirir a través de su broker, encontrarás esa información pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Pues bien, veamos los argumentos a favor y en contra de la posibilidad de que en algún momento el euro termine convirtiéndose en una divisa de reserva global. El primer argumento a favor es que, en gran medida, el euro ya es una divisa de reserva global. Como podemos ver en este gráfico, a finales de 2024, el dólar estadounidense copaba el 53% de las reservas extranjeras globales, mientras que el euro, que ocupaba la segunda posición en este ranking, copaba el 18% de las reservas globales. La diferencia es muy clara, el dólar es muchísimo más demandado que el euro como reserva global de valor, pero eso no significa que el euro no sea en absoluto demandado. Casi una quinta parte de todas las reservas globales de divisas están en euros. Así que el euro alguna utilidad ya tiene como reserva global de valor. El segundo argumento a favor de que el euro pueda terminar desempeñando esta función es que la eurozona es una de las áreas comerciales más importantes del mundo y además, y más relevante para el caso que nos ocupa, es un área comercial muy grande y muy potente sin controles de capitales internos o externos. Por ejemplo, China es otra zona comercial importantísima en el planeta, pero China sí impone notables, muy importantes controles de capitales para sacar estos capitales del país, una especie de cepo argentino. Y claro, difícilmente el yuan va a poder desempeñar el rol de reserva global de valor mientras estos controles de capitales estén en activo. Si yo invierto en yuanes o en activos denominados en yuanes y luego no puedo disponer de ese capital salvo que el gobierno chino me autorice a ello, desde luego no es la mejor forma de mantener un saldo de liquidez global. Con lo cual, si China hoy por hoy no es una opción y Estados Unidos en este escenario hipotético tampoco, lo que queda es la eurozona. Y el tercer punto a favor, aunque pueda sonar paradójico, es que recientemente la eurozona ha decidido, de manera más o menos consensuada, que va a emitir mucha más deuda pública, tanto para el rearme militar de Europa, cuanto, en el caso concreto de Alemania, para relanzar su economía. ¿Y por qué una mayor emisión de deuda pública podría contribuir a que el euro adoptara el rol de reserva global de valor? Pues porque un activo que desempeñe el rol de reserva global de valor es un activo enormemente demandado. Y para poder satisfacer esta enorme demanda sin que el precio de ese activo se aprecie de manera muy peligrosa, como le sucede, por ejemplo, al franco suizo o a la corona noruega, siempre que reciben entradas de capital muy potentes, la única forma de hacerlo es aumentar la oferta, el suministro de ese activo que actúa como reserva global de valor. Por tanto, el hecho de que la eurozona vaya a emitir más deuda pública denominada en euros, siempre y cuando, por supuesto, esa nueva emisión de deuda pública no ponga contra las cuerdas la solvencia de la propia eurozona y, por tanto, la capacidad que tiene esta para estabilizar el valor del euro, mientras se mantenga la inflación baja, el emitir más deuda pública para que los estados gasten más podrá ser un despilfarro para los europeos, pero de cara a los inversores extranjeros les proporciona un mayor suministro de esos activos que en ese escenario hipotético en el que el euro se convirtiera en reserva global de valor, de esos activos que son tan intensamente demandados por los inversores extranjeros. O dicho de otra manera, un activo con una oferta muy estrecha, como pudiera ser, ya lo he dicho antes, el franco suizo o la corona noruega, no podrían convertirse en reservas globales de valor. ¿Y cuáles son los puntos débiles del euro para que pueda llegar a convertirse en una reserva global de valor? Pues en primer lugar su propia naturaleza.
El euro es un pasivo de la eurozona, pero la eurozona no es un estado, no tiene un tesoro unificado detrás. Lo que tiene son los tesoros de los distintos estados-nación que conforman la eurozona. Pero en este caso, la coordinación fiscal entre los distintos estados es muy deficiente. Existe una cosa que se llama Pacto de Estabilidad y Crecimiento para coordinar la posición fiscal de los distintos tesoros, pero que nadie cumple. Y esto, dicho de otra manera, significa que no sabemos hasta qué punto existe un respaldo efectivo y real de todos los tesoros nacionales hacia el euro. Por ejemplo, como sucedió en el año 2012, si el Estado español, el Estado italiano, el Estado griego, incluso el Estado francés, de hecho en la coyuntura actual es bastante más verosímil que sea el francés que el español, si estos estados se endeudaran muchísimo hasta el punto de no poder atender el repago de sus deudas, ¿hasta qué punto el tesoro alemán, el tesoro austríaco o el tesoro neerlandés acudirían al rescate de estos otros tesoros fiscalmente irresponsables? O expresado aún de otra manera, ¿hay algún punto de endeudamiento público nacional en el que resulta verosímil que el euro se termine rompiendo? Si la respuesta fuera que no, si el compromiso de apoyo mutuo entre los tesoros nacionales fuera ilimitado, pues entonces eso sería una fortaleza del euro, como lo es en el caso del dólar, porque el dólar solo tiene un único tesoro nacional. Pero como previsiblemente la respuesta es que sí hay un punto de endeudamiento público unilateral de algunos países de la eurozona en el que no llegaría el rescate de los otros países de la eurozona y, por tanto, el euro se rompería, pues esa es una debilidad existencial del euro, que su supervivencia no está garantizada porque no hay un único deudor responsable de hacerse cargo de su valor. El euro tiene muy distintos deudores nacionales y no sabemos cuántos de ellos van a seguir respaldándolo en el futuro. El segundo punto débil del euro para convertirse en un activo de reserva global es su escasa penetración dentro del sistema financiero internacional. El sistema financiero internacional está esencialmente dolarizado, es decir, tanto sus activos como sus pasivos están denominados esencialmente en dólares. Y eso significa que no es sencillo dar el salto a una nueva divisa. Por ejemplo, si los pasivos del sistema financiero internacional pasan a denominarse en euros, pero sus activos siguen todavía denominados en dólares, los bancos se enfrentarían a un descalce de divisas, de tal manera que sufrirían un riesgo cambiario importante. Si el dólar se depreciara en el futuro frente al euro, sus activos se cobrarían en una moneda, el dólar, que cada vez vale menos con respecto a la otra moneda, el euro, en la que han de pagar sus pasivos, es decir, una depreciación del dólar frente al euro los estaría descapitalizando. Por tanto, cuando el sistema financiero global ya está tan interpenetrado por el dólar, no es sencillo, tampoco es que sea imposible, pero desde luego no es sencillo que la moneda con la que realizan sus operaciones activas y pasivas sea reemplazada por otra. Y en tercer lugar, y vinculado con lo anterior, tampoco está claro que el Banco Central Europeo quiera desempeñar el papel de Banco Central del mundo. A día de hoy, la Reserva Federal, de manera informal, de manera no explícita, pero sí a través de la fuerza de los hechos, ha venido desempeñando, sobre todo en momentos críticos, por ejemplo 2009 o 2020, el papel de Banco Central del mundo. Es decir, se ha encargado de suministrar líneas de liquidez en dólares a bancos centrales extranjeros para que estos, a su vez, pudiesen proporcionar liquidez, financiación en dólares a sus bancos locales. Es más, incluso cuando la Reserva Federal determina su política monetaria, cabe pensar que en más de una ocasión no solo está pensando en la situación económica y financiera de los Estados Unidos, sino también del resto del mundo. Pues bien, ¿hasta qué punto el Banco Central Europeo estaría dispuesto a desempeñar un papel similar al que hoy desempeña la Reserva Federal? Pues no está en absoluto claro.
Y si el Banco Central Europeo no está dispuesto a desempeñar este papel, la penetración financiera del euro seguirá siendo débil, y si la penetración financiera del euro sigue siendo débil, el euro no actuará como moneda de reserva global. En definitiva, que aun cuando la guerra comercial de Donald Trump esté debilitando la credibilidad internacional del dólar, no parece que a corto o medio plazo el euro vaya a ser una alternativa suficientemente buena como para desplazarlo.